ni se oye. Están hablando tanto que ni se oye los buenos días. Buenos días. Ah, sí, estuvo mejor. Sí se recuerdan lo que vimos la última vez de la obediencia. Ay, pero de verdad que ella, ¿verdad? Que se pongan el dedo en la boca. Las que se tienen que ir, que terminen de ir. Bueno, vamos a tratar de continuar. Yo les dejé una tarea. ¿Cuál fue? A ver, una que hable tú. Leer la palabra. ¿Qué leer qué? Ok, ¿alguien me quiere compartir? Solo quiero 2 personas, si no, no terminamos. ¿Qué les habló de Deuteronomio 28, 1 en adelante? A ver, nadie. O sea que no hicieron la tarea. ¿Ah? De obediencia, bendiciones de obediencia, que más nos vale que más bendición. Ando como que lo vieron por superficial. Realmente, el que lee Deuteronomio 28, 1 en adelante y lee las bendiciones a la obediencia, yo ahí me quiero quedar. Porque si siguen leyendo, ¿qué dice? Maldiciones para la desobediencia. Y eso es espantoso. Así que dije, no, yo me regreso para lo de arriba. Y nos quedamos con las bendiciones de la obediencia. Nosotros estábamos viendo como ejemplo al rey Saúl. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Perdió reinado, el Señor le quita el Espíritu Santo, pierde todo por desobediente. Y dice la palabra de Dios que él compara la desobediencia con la brujería, la hechicería, todo lo más horrible que uno dice, ay, no, si yo no hago todo eso, pero al final tampoco somos obedientes. Entonces sí tiene todo esto que ver. Ahora, vamos a recapitular, pero así rapidito, lo que vimos la última vez. Samuel, sabemos ya quién era Samuel, el primer profeta de Israel, unge como primer rey a Saúl, de la tribu de Benjamín, de la tribu más pequeña, la familia más humilde, y que Saúl era un hombre muy alto, muy guapo y muy bien presentable, obedeció a Dios en cuanto a las guerras, pero él desobedece y peca contra Dios, y Dios lo rechaza como rey de Israel. Y luego Dios le habla a Samuel y le dice que se vaya a Belén y que unja a uno de los hijos de Jesé. Y se recuerdan lo que hablamos, le dice este sí, este no, este sí, al final, y que no tienen más hijos. Ah, sí, le dice aquel pastorcito de ovejas, ese mándalo a traer porque no habrá sacrificio sin él. Y resulta que cuando llega David a la presencia de Samuel, Dios le dice, él es. Yo no veo las apariencias, sino veo el corazón del hombre. Así que así es como Dios nos ve. Entonces, vimos que los reinados de Saúl y de David se convierten en modelos de reinado o de liderazgo o de lo que lo quieran llamar. Porque entonces se habla, sí, estos son líderes como modelo de Saúl y estos son líderes como modelo de David. Claro, los de David eran líderes que estaban haciendo las cosas según el agrado de Dios. Luego vimos todas las cosas en común que tenían Saúl y David, ¿se acuerdan? Los dos eran jóvenes, los dos reinaron el mismo día, vimos, provenían de familias de poca estima, se consideraban indignos de ser reyes, fueron ungidos por Samuel, tenían 30 años, reinaron 40 años, todo eso ya lo vimos, no lo vamos a repetir.
La diferencia es que Saúl termina mal y David termina bien. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Saúl terminó mal. ¿Por qué? Saúl murió a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y al consultar a una divina en vez de consultar a Dios. Por eso el Señor le quitó la vida y le dio el reino a David. David terminó bien. David, hijo de Jesé, reinó pues sobre todo Israel, fue rey durante 40 años, murió tranquilo, con una vejez tranquila, cargado de años, riquezas, honores, y en su lugar reinó su hijo Salomón. Las que estuvieron ayer en la clase de Julito, les conté la historia de Salomón. ¿No? Bueno. La diferencia, ¿en qué se radicó si ya vimos que todo parecía igual? ¿En qué radicó la diferencia entre Saúl y David? La diferencia, ¿se acuerdan cuál era? A ver, si pusieron atención. ¿Cuál? Que David sirvió como sirviente, valga la redundancia, al rey Saúl durante 10 años. Y en esos 10 años el Señor lo preparó. Ah, muy bien. Se puso atención. Entonces, la diferencia entre uno y otro fue que Saúl pasa a ser rey inmediatamente después de ser ungido. Y David pasa al servicio de Saúl durante 10 años. 10 años que no fueron fáciles, 10 años donde tuvo que aprender mucho, sufrir mucho. Saúl empezó a tener muchísima envidia, celos de David, porque él se estaba ganando el aprecio de todo el pueblo, y decían, cuando mató a Goliat, cantaban, 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Entonces, por supuesto, él sabía que él ya no gozaba del favor de Dios y lo que quería hacer era matar a David. Matando a David, él decía, muerto el perro se acaba la rabia, pero las cosas no son así. Entonces, esos 10 años, David tuvo que aprender mucho, moldear su carácter. David tuvo muchísimo sufrimiento, huidas, escapatorias, y lo que le hace que Dios en este periodo de sufrimiento lo está preparando para ser rey, para poder reinar de acuerdo a como Dios quería que reinara. De esta manera, Dios demostraría que hay 2 clases de líderes en la obra de Dios: los reyes conforme al orden de Saúl y los reyes conforme al orden de David. Los primeros actúan con el poder del Espíritu Santo, pero casi nada conocen del Espíritu Santo, porque tanto Saúl como David fueron ungidos por el Espíritu Santo. Los segundos también tienen el poder del Espíritu Santo, pero además han sido transformados en el carácter de Cristo. Ellos son transformados. Para conseguir esto último, que es a donde vamos hoy a llegar directamente en esta clase, ¿cómo vamos a ser transformados en el carácter de Cristo? Para conseguir esto, Dios tiene preparada una escuela. Yo quiero ver quiénes de los que estamos aquí queremos entrar a esa escuela. Se llama la Escuela de David. Y a esta muy pocos quieren entrar. Por eso les pregunto a ver quién quiere entrar. Y todavía menos son los que se gradúan. ¿Será fácil esta escuela? No, para nada. La vida de David llegó y reinó a los 30 años, gobernó 40 años y su vida se dividió en 3 etapas. 20 años como pastor de ovejas, 10 años David en la escuela del quebrantamiento al servicio de Saúl,
y 40 años David fue rey. Ahora veamos qué es la escuela del quebrantamiento o la escuela de David. La escuela de David es la escuela del quebrantamiento. Cuando uno habla de quebrantamiento, ¿qué se le imagina? Sufrimiento, dolor. Por eso uno ya solo con el nombre yo digo, ay, yo quiero. O no. O sea, como que de verdad, quebrantamiento, ¿qué me van a hacer ahí? Donde Dios trata, oigan bien con qué trata Dios en esta escuela. Con el orgullo, la soberbia, autosuficiencia, confianza en nosotras mismas, impaciencia, desobediencia, motivaciones equivocadas y mal carácter. ¿Quién quiere ir a la escuela donde va a recibir todas estas lecciones? Suspendida. Reprobada. Ya está calor lo que dio. Está toda la cosa. Ay, muchas gracias. Yo les voy a repetir todas las asignaturas que hay en la escuela de David. Es la escuela del quebrantamiento, donde Dios trata con nuestro orgullo, soberbia, autosuficiencia, confianza en nosotras mismas, impaciencia, o sea, con la paciencia, desobediencia, motivaciones equivocadas y mal carácter. Esas son las asignaturas. A ver, allá afuera va a estar alguien inscribiéndolas a la escuela. Tener la unción de Dios es diferente a tener el carácter de Dios. Todas aquí tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Y aquí lo hemos recibido y nueva fusión de Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que tengamos el carácter de Dios. Podemos seguir impacientes, orgullosas, autosuficientes, mal carácter y entonces recibí el Espíritu Santo, pero no cambié mi carácter. En estos 10 años que David estuvo al servicio de Saúl, le fue formado el carácter. Para eso, Saúl no pasó por esta escuela, David sí, y eso lo llevó a tener un final feliz. ¿Queremos tener un final feliz? Pues tenemos que ir a la escuela, muchachos, no nos queda de otra. Unas vamos a decir, yo ya estoy grande para regresar a la escuela, pero esta escuela es muy importante, la del quebrantamiento. Saúl no esperó el quebrantamiento de Dios. David esperó y tuvo la misericordia de Dios. ¿No es eso lo que queremos? Una cosa es oigan bien, porque aquí hay diferencias. Una cosa es el poder del Espíritu y otra es fruto del Espíritu. Porque existen los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Yo puedo tener el Espíritu Santo y lo tengo, pero los frutos que doy, ahí está la cosa. A la escuela todas. La diferencia sería que el fruto es lo que tú obtienes por medio del don. Claro, sí. Los frutos son paz, paciencia, benignidad, dominio propio, fortaleza, mansedumbre. Yo puedo tener los dones. Los dones son fe, esperanza. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Los dones. Bueno, léanlo. ¿Está en Gálatas? No, Gálatas 5. Ahí 5:22. Los frutos están en Gálatas. Los dones en Isaías 11 y los frutos en Gálatas 5. Bueno, entonces hay diferencia. Yo puedo tener el Espíritu
Espíritu Santo, pero los frutos que doy van de acuerdo al Espíritu Santo. Están de acuerdo a la escuela. Están de acuerdo, entonces a la escuela todas. Y una cosa son los carismas y otra muy diferente es el carácter. Y Dios lo que quiere es formarnos al carácter de Cristo. A eso estamos llamados. El reinado de Saúl fue una clara demostración de esta diferencia. En medio de sus grandes hazañas, porque Saúl hizo grandes hazañas, él defendió al pueblo, conquistó tierras, hizo de todo. Él sí era capaz de muchas cosas. Mostró deficiencias fatales en su carácter. ¿Me entienden? O sea, era muy exitoso en esto, pero deficiencias fatales en su carácter. No sabía confiar ni esperar en Dios. Porque uno lo quiere para allá, para ayer. Pero saber confiar y esperar en Dios es muy diferente. Ahora póngame atención en esto, porque aquí hay frases que son muy importantes y que se nos tienen que grabar. El esfuerzo sin confianza en Dios y el actuar independiente desaprueban a un siervo de Dios. Repito, el esfuerzo, yo me puedo esforzar muchísimo, pero no estoy confiando en Dios, sino en mi propia inteligencia, en mis capacidades, en lo que yo creo que puedo hacer. Entonces, ahí estamos mal. Todo eso se aprende en la escuela, o sea que son más asignaturas. El esfuerzo sin confianza en Dios y el actuar independientemente desaprueban a un siervo de Dios. ¿Quieren ser siervas de Dios? ¿Servidoras del Señor? Entonces el esfuerzo debe ir acompañado de la confianza y actuar no independientemente, sino de la mano del Señor. Su autoritarismo y radicalidad carnal fueron otras de las demostraciones de su falta de preparación para el trono. Él era impulsivo, él lo ungen como rey, el que era. Él dice, yo soy de la tribu más pequeña, soy de una familia de las más humildes, y lo convierten en rey de un día para otro. Sí, recibe el Espíritu Santo, se va un tiempo a prepararse lean la historia de Saúl, es muy linda, pero él ya se creía el Todopoderoso. Él llega a ser el rey de Israel. Entonces, su actuar era impulsivo, pero David no. Entonces, veamos qué sigue. Un hombre carnal. ¿Cómo es un hombre carnal? Implacable e inflexible. ¿Conocen gente así? Yo sí. Muchas. Y muchas de nosotras a veces somos así. Saúl carecía de una virtud todavía más importante, la obediencia. Él no sabía obedecer. Él actuaba por impulso, era implacable, era inflexible, él encantaba que lo adularan todos sus seguidores. En vez de obedecer a Dios, oía la voz de quienes lo adulaban. Ni modo, el ego, el egoísmo, el orgullo lo tenía, pero a mil. Y encima era guapo, imagínense. Y altísimo. Así que él miraba a toda la gente así como por arriba. Esta falta de obediencia le significó finalmente ser desechado por Dios como rey de Israel. Y esto lo vemos en 1 de Samuel 15, si lo quieren leer. Reinar pues, véanme aquí una diferencia. Reinar pues, investido del poder del Espíritu, pero sin un corazón quebrantado, nos conducirá finalmente a perder aún lo que tenemos. ¿Quién quiere perder lo que tiene? Al contrario, queremos más. Y no estoy hablando de dinero ni de cosas materiales. Queremos más sabiduría. Ya vamos a ver todo lo que se aprende y el que aprueba y se gradúa de la escuela del quebrantamiento, todo lo que gana.
Entonces reinar investido del poder del Espíritu, pero sin un corazón quebrantado, nos conducirá finalmente a perder aún lo que tenemos. En el caso de Saúl, el Espíritu del Señor terminó apartándose de él. Eso está en 1 Samuel 16:14. Por eso, por todo lo que les acabo de decir, ¿cuánto necesitamos de la escuela de David? ¿Creen que sí necesitamos o no? Sí, claro. Ahora les voy a contar todo lo que aprendemos en la escuela de David. Ya les dije cuáles son las asignaturas, ¿verdad? Y ahora les voy a decir qué aprendemos en la escuela de David. En la escuela del quebrantamiento aprendemos a llorar, a depender totalmente de Dios. Aprendemos a esperar en Él y a fortalecernos en Dios, a ser pacientes y mansos. Aprendemos a pedir perdón y a perdonar. Aprendemos a orar, a cantar y a alabar a Dios en medio de las tribulaciones. En definitiva, aprendemos a amar a Dios y a encontrar satisfacción para el alma solamente en Él. ¿Por qué se le llama? Por eso se le llama escuela del quebrantamiento, porque es todo lo que aprendemos en medio del sufrimiento, todo lo que aprendemos en medio de las tribulaciones. Ustedes pónganse un segundo en el papel de David. David ya era ungido rey, ya era rey. Cuando le sucede todo esto, pasa al servicio de Saúl, que Dios ya le había quitado el favor y ya no era rey. Imagínense, cualquiera hubiera dicho, bueno pues, Saúl, aquí las cosas ya no son como tú quieres. Yo soy ahora el rey y tú ya no. Pero no, Dios lo estaba quebrando, preparando. Miren, a David le toca de lo peor. Solo para decirles que Saúl hace todo para matar a David. David va y se esconde en las montañas, en los montes, le tocan adversidades y él solo se postraba y él ya era rey. Nosotras no somos reinas. Y tenemos que pasar por esta escuela del quebrantamiento para poder aprender a llorar, a decir, a hincarme, a decir, Señor, yo no lo puedo hacer sin ti. No puedo. Eso es lo que aprendemos en esta escuela. A decir, Señor, yo voy a aprender a esperar, porque David habrá dicho, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ocupar el trono de Israel? ¿Cuánto? David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Estaba dormido, lo tuvo enfrente, tenía la espada y solo con hacer así, él hubiera matado a Saúl y se hubieran terminado todos sus problemas. Pero ¿qué dijo? Y los que iban con David le dicen, aprovecha esta oportunidad, mátalo. Y dice, yo no puedo matar a un ungido de Dios. Y no lo mata. O sea, miren todo lo que David aprende y cómo se va formando su carácter en estos años de sufrimiento. No me vayan a decir ni me vayan a dejar a desmentirme en que cuando pasamos una prueba salimos de ella con una fortaleza y ya no somos las mismas. Yo he aprendido que las dificultades y las pruebas son piedras que o nos hacen caer, porque me caigo, la piedra de tropiezo me hace caer, o me subo sobre la piedra y subo un escalón más en mi crecimiento espiritual. Y cada problema, cada piedra, cada tropiezo tiene que ser para llevarme a un lugar más alto. Aprendí, de esto aprendí y hoy soy más fuerte. Hoy puedo soportar esto. Y eso es esta escuela del quebrantamiento, donde puedo llorar, aprender a depender de Dios, a pedir perdón, a perdonar, ¿sí? Regina, solo si me permitís
Dios me ha puesto estas semanas el mensaje de que no seamos tibios. Y creo que tiene que ver con esto de las pruebas y los problemas, que muchas veces cuando estamos en ese tipo de cosas que tú mencionas, dudamos. Y no pues estamos confiando en Él al 100, como Él nos lo prometió, que si estamos con Él nada nos pasará. Entonces solo quería compartirles eso, que nos pongamos en la mente eso, que no seamos tibios en nuestra fe, porque Sí. si estamos Tenemos que seguir, vamos a terminar y después las preguntas. Yo estoy de acuerdo contigo con eso, porque en el quebrantamiento, en el sufrimiento, en las pruebas, en las dificultades, aprendemos a orar. Porque cuántas veces no nos postramos ante el Señor solo cuando tenemos problemas. Y es cuando más oramos, ¿sí o no? Sí. Cuando más alabamos a Dios, sí. Cuando más alabanzas pongo. Señor, yo en ti confío y voy al Santísimo y pasa la prueba y un poco me voy, como dice, entibiando. Pero no debe ser así. Cuando Dios me está mandando, que el querer viene de Dios, pero quiere que hagamos el hacer con confianza en Él. Porque Dios, en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él nos da el querer y el hacer. Así que todas a la escuela. Filipenses 2:13. Donde no hay visión, cápsulas, que se les quede. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay una dirección divina, no hay orden. Debemos tener metas, sueños, visión de hacia dónde quiero ir. Eso nos dice Proverbios 29:18. Yo no puedo decir, ay, yo sí, como vamos a poner un ejemplo. Ay, yo en el futuro quiero estar bien. ¿Eso es tener metas y visiones? No. Hay que ser específico. Yo quiero estar, pongamos ejemplos, metas, visiones, sueños, hacer todo lo que yo esté en mi alcance. Dice la palabra de Dios que Él me da el querer como el hacer y hacerlo de acuerdo a su voluntad. El deseo produce energía. Si yo quiero algo, pero no, ay, yo quisiera, yo quiero, ¿cuál? Solo porque no hay mucho tiempo, pero yo les diría que el deseo produce energía y sí la produce. Yo te di, se lo voy a decir en 2 minutos. Yo te di el sueño de irme de viaje. No sé si alguien lo oyó ya. Yo quería ir a Turquía y a las Islas Griegas. Fíjense qué poquito mi sueño. Así nomás y sin pisto. Pero niñas, el deseo produce energía. Sí, entonces viene mi hija y me dice, este viaje, este año, en verano nos vamos a las Islas Griegas y a Estambul. Yo, no puede ser. Yo ahorita tengo que hacer algo para conseguir dinero. Y el deseo produce energía. Y nos pusimos a trabajar y me dieron una propiedad y la propiedad hicimos de todo, vea, Rosa es testiga, vendimos la propiedad y tenía el dinero suficiente para irme a Islas Griegas y Estambul en un crucero divino. ¿Pero por qué? Porque yo tenía un sueño, una visión y eso produce energía. Pero si yo me quedo, yo hubiera querido irme con ustedes, pero yo no puedo, no me voy. ¿O sí? Niñas, el deseo produce energía. ¿Qué hago para que mi deseo se haga realidad? Trabajo, ora, elabora, dice, trabajo, hago. No es imposible, porque si yo tengo visión, eso me da, pero no puedo solo decir quisiera. Hay que hacer algo para que eso sea realidad, para que mi sueño, pero tengo que tener clara cuál es mi visión. Donde no hay visión me pierdo. Si Dios da el querer, Él da la provisión para el hacer. Repito,
Si donde no hay visión me pierdo. Eso de que, ya mi edad, no. Ayer fui a misa y el padre dijo, si es que hay gente que dice, ya mi edad ya estuvo. No, si Dios te tiene aquí en el mundo es porque todavía tiene planes para ti. Si no, hace rato que te hubiera llevado de aquí. Así que si no quieres adelantarte, irte para el otro lado, hacer lo que Dios quiere para mí. Y donde no hay visión, me pierdo. Si Dios da el querer, da la provisión para el hacer. Yo voy a acabar, Rosa, ahorita. Óiganme bien esto, pongan atención, con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. Así tiene que ser. Cuando tengo un desafío, ¿cómo actúo? ¿En confianza o en queja? ¿O confío que el Señor de esta me va a sacar? ¿O empiezo, no, es que solo a mí me podía pasar eso? No, es que yo con las ganas que tenía ir a ese viaje y hoy tengo la oportunidad de hacerlo y no me voy porque no tengo los fondos para hacerlo, ahí me quedé en la queja y me quedé sin disfrutar de lo que sí disfruté. Entonces, ¿cómo encaro un desafío? Es la diferencia. En confianza, sí, Señor. Si tú me das el querer, me vas a dar el hacer y lo voy a lograr. O, no, yo no puedo, ya a mi edad, yo ya voy a cumplir 70 años. Entonces, ya a mi edad, no, lo voy a lograr. Sí, hay propósito todavía. ¿Cómo voy a responder al desafío? Nunca hagan algo si no tienen una visión por delante. No lo hagan, no se cansen, no se esfuercen. Tienen que tener una visión para hacer las cosas. Ahora les voy a dar una fórmula. Pongan atención porque es un más igual. Oportunidad más preparación igual éxito. Fórmula mágica, no mágica, fórmula de Dios. Oportunidad más preparación igual éxito. Aprende de cada cosa que te pase y crece. No te caigas, que la piedra no te haga tropezar y caer. Aprende de cada cosa que te pase y crece. Súbete sobre la piedra, no te caigas por la piedra. Y si aprendemos y lo ponemos en práctica, ¿qué va a pasar? Vamos a avanzar. Si no aprendo de lo que me pasó y no lo pongo en práctica, no voy a avanzar. O sea que cree, espera, adora y ama. Esas son las 4 cosas que tengo que hacer. Cuando David se enfrenta en la pelea contra Goliat, tiene claro lo que va a hacer. Él no dijo, a ver cómo me va con ese gran gigante. ¿Cuántos gigantes tenemos en nuestra vida? Estamos llenas de gigantes y nos enfrentamos a gigantes todo el tiempo. David tenía claro lo que iba a hacer. Le querían poner una armadura, de esas que vemos ahí en las películas, toda de hierro desde la cabeza a los pies. ¿Y qué es lo que dice David? Le dice, tu siervo ha matado osos y leones. Lo mismo puede hacer con este filisteo, pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Él viene contra mí con espada y con ejército, pero yo voy contra él con el Espíritu de Dios. Y así como él mataba leones y osos con una honda y una piedra, así mató al gigante. Así que si nosotros tenemos clara cuál es nuestra visión, le ponemos en el deseo, produce energía, no se les olvide, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Así que yo las invito a inscribirse en la escuela del quebrantamiento de David. Amén. Amén. Las dejo con Rosana, si no me va a regañar. Solo para confirmar la plática de Regi, lo que aprendimos de Regi, yo les voy a hablar de un tal Jonás.
que está en el Antiguo Testamento. Fíjense que Jonás era el hombre que tenía, este hombre debe haber sido un hombre crecido en el Señor. Este hombre tenía la identidad de hijo de Dios. Fíjense que Jonás es un profeta del Antiguo Testamento y un hombre con relación con Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios le hablaba. Y Dios le dice, Jonás, quiero que te vayas a Nínive. Y entonces a Jonás se le ocurre la maravillosa idea, como esas maravillosas ideas que nos vienen a nosotras, que dice, no, yo a Nínive no me voy, yo me voy a Tarsis. Pero, ¿y cuántas de nosotras no tenemos esto que creemos que estamos obedeciendo, pero no vamos a la dirección que Dios dice, sino que vamos a Tarsis? ¿Y qué era la diferencia? Porque Nínive era un lugar pecaminoso donde el Señor quería que Jonás estuviera alertando a Nínive, pero él dice, no, me voy a Tarsis, y sin pensarlo, toma el barco y se va a Tarsis. Yendo a Tarsis sucede lo que ustedes ya saben, que vino el diluvio, no que vino el diluvio, sino que vino la tormenta esta fuertísima, y los que iban le dijeron, pero ¿quién, culpa de quién es esto? Y entonces, pues resultó que culpa de Jonás. Y fíjense, me impresiona, porque Jonás dice, yo soy, fíjense, echaron suertes, que eso hacían en aquel entonces, y le tocó a Jonás. Entonces dijeron, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él le respondió. Fíjense, esta identidad bien puesta. El problema era la obediencia. Soy hebreo, adoro al Señor. Esto me impresiona. Porque ¿cuántas de nosotras amamos al Señor, pero con todo el amor vamos en dirección opuesta? Y hoy lo que entendemos en la enseñanza de Regi y aquí es que no es por donde nosotras pensamos ir, es donde el Señor claramente nos manda. Y él dice, soy hebreo, adoro a Dios, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces, o sea, él tenía la identidad y les dijo, ¿y por qué has hecho esto? Porque vengo huyendo del Señor. Y esto, huyendo del Señor. Y esto no era huyendo de la relación con Dios, era huyendo de la obediencia a Dios. Pero resulta que la relación y la obediencia van unidas o no funcionan. Así de sencillo. ¿Cuántas veces en la vida nos damos de topetones porque vamos por otro lado? Y encima de todo, después nos peleamos con el Señor porque las cosas no salieron como debían. El Señor, así es como planeábamos. Entonces, la pregunta del millón aquí sería, ¿qué Dios con minúscula estoy siguiendo o obedeciendo? Y cada una de nosotras puede contestar esto. Hay dioses con minúscula que dirigen nuestra vida. Puede ser el temor, puede ser la desesperanza. ¿Cuál es ese Dios con minúscula que hoy está dirigiendo tu vida? Y esos dioses con minúsculas son los que no nos dejan que libremente vayamos y obedezcamos y vivamos a plenitud
la vida que el Señor nos propone. Y es cierto, pues ir a Nínive no era lo mejor, no era lo que todo el mundo hubiera querido. Ir y hacer las cosas más difíciles son los Nínives que hoy tenemos en nuestra vida. O sea, dice que Jonás estuvo en el año 700, me parece, antes de Cristo. ¿Cómo hoy, año 2025, los temores de ir a Nínive y las facilidades de ir a Tarsis nos siguen moviendo? Y vamos por nuestra vida con una relación con Dios y con una identidad con Él, pero haciendo lo que queremos. Y esto no funciona. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que entiendas cuáles son esos dioses con minúscula, los que hoy te mueven, los que hoy dirigen tu vida. Y quiero invitarte a que regresemos a desacomodarnos. Porque al igual que Jonás, sabemos que somos hebreas, no somos hebreas, somos hijas adoptadas del Dios Altísimo. Lo adoramos, lo alabamos, lo bendecimos. Declaramos que es el Dios del cielo el que nos salva. Declaramos que Él y los nuestros serviremos a Yahvé de los ejércitos. Pero hoy Él te invita a levantarte y a desacomodarte, entrando por esa escuela del quebrantamiento, que la primera opción es desacomodarte y aprender a obedecer. Como Él dice, cuando Él dice, y vas a encontrarte con un Dios sorprendente que nos sorprende. Y así como un día Él permitió que Jonás fuera echado de la barca, mas no le quitó la vida, sino que permitió que una ballena o pez grande se lo tragara y lo llevara a tierra. Hoy yo quiero invitarte a que te rindas al Señor y que le permitas desacomodarte para que Él te sorprenda con su mano poderosa. Padre amado, hoy no queremos ser guiados por esos dioses pequeños que nos gobiernan. Hoy no queremos hablarte de los grandes problemas que tenemos, sino queremos hablarle a nuestros problemas de lo grande y poderoso que es nuestro Dios. En el nombre bendito y glorioso de Jesús, te lo pedimos y desde ya te damos gracias. Padre bendito, en ti hay esperanza y siempre nos amparas. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén.
No sé si tenían dudas con la plática de Rey. Y solo que el Señor las bendiga y nos bendiga y nos proteja. Padre nuestro,